Es increíble. Así es como Dios te da todo lo que deseas. Hoy vamos a hablar de la ley de atracción de Connie Méndez y cómo puedes usar la voz en tu propia vida para atraer y manifestar todo lo que estás buscando. Y te digo, quédate hasta el final porque al final te voy a dar la fórmula, el decreto metafísico exacto de Connie Méndez para manifestar eso que buscas. Porque lo que hacía Connie para recibir todas las bendiciones de Dios era usar el poder de la palabra. Porque la palabra crea, todo lo que decimos crea y te permite manifestar abundancia. Por eso empezá declarando ya, ahora. Decir, hay sorpresas de Dios viniendo hacia mí en este momento. Y ponerlo también en los comentarios para que empiece a manifestarse, para que empiece a quedar grabado y el universo lo empiece a recibir. El universo recibe ese mensaje, por eso poneme en los comentarios. Hay sorpresas de Dios viniendo hacia mí en este momento. Porque Dios, el universo, la energía, no importa cómo te guste decirle, el nombre que te sea más cómodo decirle, elegí el que más te guste y más te represente. Pero Dios, la energía, es totalmente abundante, puede darte exactamente todo lo que quieres, pero hay una fórmula y hay unos pasos que hay que seguir, unos pasos muy concretos. El primer paso siempre es entender que es abundante, no pedir desde la carencia, no pedir desde la escasez, pedir con seguridad, con firmeza, decir: Padre, dame a mí y a toda la humanidad las bendiciones del reino, porque esas bendiciones son abundantes, hay para todos. Tengo que entender que si hay para mí, hay también para todos. Y todo lo que yo desee para el resto también me va a llegar a mí, así como también si deseo algo malo para el resto, por la ley del espejo me va a volver, me va a llegar a mí. Tenés que escribir una lista detallada y bien descriptiva de todo lo que querés para tu vida, todo, enumeralo. Ponelo en práctica, ponelo en lápiz, papel, en una hoja y escribilo. Todo lo que querés, enumerar, todo lo que deseas, siempre que no dañe a terceros, que no le haga daño a nadie. Y esa lista, léela todas las noches, léela con fe, creyendo que eso ya está hecho, como si ya fuera una realidad para vos. Y da las gracias porque eso que buscás ya sucedió. Es exactamente lo mismo que hacía Jesús antes de hacer cada milagro. Él decía: gracias, Padre, porque ya me diste esto. Gracias, Padre. Levantaba los ojos, miraba hacia el cielo y decía: gracias, Padre, que ya me permitiste. Gracias, Padre, que ya me oíste. Dar las gracias es la clave de la ley de atracción, porque la gratitud atrae. Si vos podés estar agradecido por lo que ya tenés, todo lo que ya tenés, vas a emitir la frecuencia de gratitud y el universo te va a traer de vuelta esa misma frecuencia por ley de atracción, porque vibraciones similares vibran juntas. Si vos vibras en gratitud por lo que tenés, el universo te va a traer más circunstancias por las que estar agradecido, porque se te puede dar todo, absolutamente todo, cuando pedís correctamente. Toda la realidad, todo lo externo se acomoda en función a tu vibración, en función a la petición que has hecho, que tiene que ser de manera correcta, a través de tu vibración, a través de tu frecuencia. Y lo otro que tenés que hacer, según Connie, es una lista de todas las cosas negativas que han ido desapareciendo a medida que vos has ido creciendo espiritualmente. Quiere decir que en tu camino espiritual has ido dejando cosas atrás en el pasado y las tenés que anotar, porque eso también te va a servir de motivación para los días malos. Cuando te sentís mal, cuando no pegas una, cuando todo no te sale, puedes releer esa lista, acordarte cómo eras antes, acordarte y ver cómo has cambiado, cómo tu vida, tu realidad ha cambiado a medida que has ido utilizando la ley de atracción. Pero esto, ojo, siempre cuidando no contar mucho lo que haces, no andárselo contando a la gente. Yo siempre digo, tenés que convencer a tu mente, no a la gente. Tenés que tener cuidado porque la opinión de los otros te puede bajar la vibración y te puede afectar la energía, te puede dañar. Ya hemos hablado antes en el canal, hice un video sobre el efecto Pigmalión, que habla básicamente de cómo las creencias y lo que otras personas piensan de vos te puede afectar, te puede dañar. Te lo voy a dejar en la descripción del video para que lo veas después de este. Y si te está gustando el video hasta ahora, no olvides también de suscribirte, de activar la campanita, porque estoy subiendo videos todos los días. Videos cortos, videos largos, videos todos los días diarios para ayudarte a cambiar y transformar tu vida por completo. Así que al menos hasta que veas manifestado todo lo que estás buscando, no lo cuentes, no se lo cuentes a nadie. Esto también lo hacía Jesús. Él cada vez que hacía un milagro, que sanaba a un enfermo, le decía: vete y no se lo cuentes a nadie.
porque ya Jesús miles y miles de años para atrás ya conocía el efecto Pigmalión, ya sabía que las creencias de otros te pueden afectar. Y yo fui el primero en poner en práctica todo esto. Yo no le conté a nadie de mi canal de YouTube hasta que empezó a crecer. Yo hice mi canal, tenía 0 vistas, 0 suscriptores, nadie lo veía, nadie escuchaba, nadie veía mis videos, pero no se lo conté a nadie. Yo seguí con fe, seguí subiendo, seguí intentando, seguí cambiando los videos, mejorando. Y recién cuando llegué a los 10.000, 12.000 suscriptores, lo publiqué en Instagram. Recién ahí creé mi Instagram, le dije a la gente que me fuera a seguir, le conté a más gente lo que estaba haciendo, pero al principio no se lo conté a nadie hasta que no lo vi manifestado, hasta que no lo vi plasmado en el exterior. De eso se trata justamente, de cuidarlo para vos, cuidar tu energía hasta que lo veas hecho. Porque todos nosotros estamos atrayendo constantemente todo en nuestra vida, todo, lo bueno y lo malo. Estamos manifestando nuestras creencias y convicciones más profundas. Si vos ves algo actualmente que no querés en tu vida, que no te gusta, tenés que preguntarte, ¿qué he hecho para atraer esto? ¿Qué es lo que hice? ¿A quién herí? ¿A quién difamé? ¿De quién hablé mal? Porque todo eso que vos hagas y hables, justamente la palabra, es lo que termina atrayendo. Hablaste mal del dinero, dijiste que no te alcanzaba para comprar eso que querías, hablaste mal de las relaciones, viste una pareja que iba pasando muy enamorada y dijiste, bah, seguramente les va mal, o seguramente no son tan felices como aparentan, o justamente en Instagram, que hoy en día se ve mucho, viste una pareja que posteó algo y dijiste, si no se llevan tan bien como lo muestran acá. Bueno, eso es hablar mal, es ir en contra y hablar en contra de lo que estás buscando manifestar. Y ahí no lo atraes. Pero ahora, siendo consciente de todo esto, pasás a ser completamente responsable de todo en tu vida, de todos tus pensamientos, de todas tus emociones, que determinan todas tus acciones y que traen tus resultados. Y así pasás a ver bien, entonces, ¿en qué estoy viviendo? ¿En temor o en amor? ¿En gratitud o en queja? ¿Agradecido de lo que tengo o quejándome de lo que me falta? Porque siempre la frase que a mí más me gusta es: la gratitud es riqueza y la queja es pobreza. Cuando vos expresas gratitud por algo, por muy pequeño que sea, el universo te lo multiplica. Pero cuando vos te quejas de lo que te falta, el universo también capta esa vibración y te envía más situaciones para que no tengas, para que te sigas quejando por lo que te falta y que cada vez te falte más. Se trata, como decía San Pablo, de poder transformar y cambiar nuestra mente, porque somos transformados mediante la renovación de nuestras mentes. Y bien, ¿cuál es este poderoso decreto metafísico de Connie Méndez que te dije que te iba a contar hoy? Es un decreto muy potente, porque Connie estaba hablando todo el tiempo de la importancia de la palabra, la importancia de decretar para manifestar. Decretar lo que estás buscando, porque la palabra crea. Desde chico nos han enseñado a quejarnos, pero sin darnos cuenta que la queja manifiesta, que todo lo que uno exprese quejas se termina reflejando en el exterior, todo y más. Y para usar los decretos metafísicos hay que entender la clave, por eso tengo explicando todo, porque la clave de los decretos metafísicos es que no afecte a nadie, es poder creer uno, sentir, crear esa vibración, pero sin dañar al resto. Porque si no, podría pasar que vos estás buscando manifestar dinero, entonces, por ejemplo, tenés un accidente automovilístico grande en el cual el seguro te da un montón de dinero, pero vos quedás con una pata menos, podría ser, o quedás con un brazo menos, tenés un accidente muy grave, manifestaste dinero, sí, pero quizás chocaste con otra persona, quizás dañaste a esa persona, quizás le hiciste daño a una familia entera chocando, pero el seguro te dio dinero. Entonces siempre hay que tener cuidado a la hora de manifestar que no dañe a nadie. Y por eso el decreto correcto que hay que repetir es: yo, en armonía con todo el mundo y de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta, deseo, y sumarle lo que quieras, $1.000, $10.000, una relación de pareja espectacular, sentirme bien, curar de mi enfermedad, sentirme con energía, pleno, vital, lo que sea que estés buscando manifestar, siempre, antes de buscarlo, agregarle ese inicio o agregárselo al final, en algún momento, pero sí o sí, tiene que estar ese decreto de Connie Méndez. Yo deseo $10.000 en armonía con todo el mundo y de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Repetirlo, 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 para que el universo encuentre la mejor vía para que se manifieste ese deseo sin dañar a nadie. Porque si dañas a alguien, te
vas a terminar dañando a vos, porque todos somos uno. Yo sé que suena cursi incluso decirlo, pero es importante hacerlo, incluso si lo pensás racionalmente. Es importante para vos poder hacerlo, es importante decir, bueno, lo más inteligente es que no dañe a nadie, porque no voy a generar karma. Con este decreto la palabra se expande y manifiesta. Es exactamente lo mismo que decía Jesús ya 1000 años antes. Él decía, no es lo que por la boca entra lo que contamina al hombre, sino lo que de la boca sale, porque lo que de la boca sale del corazón proviene. Quiere decir que cuando uno habla, expresa sus creencias y termina viendo esas creencias reflejadas. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte acá, de activar la campanita, dejar un like que me ayuda un montón a seguir expandiendo el mensaje, y mirar también este video que te dejo en pantalla con más técnicas y principios de Connie Méndez y de la ley de atracción para que tu vida cambie hoy, que no esperes más.